Muy buenas tardes a todas y todos. Qué gusto tenerlas y tenerlos aquí en este espacio de diálogo. El Instituto de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de California en Los Ángeles y el Centro para Estudios sobre México les da a todas y todos la cordial bienvenida. Hoy comenzaremos una serie de webinarios para reflexionar sobre la experiencia política que se está teniendo en México después de los primeros 3 años de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Eh, Antes de comenzar propiamente y presentar a nuestra y nuestro panelista, quisiera hacer un land acknowledgement, y que es algo que queremos hacer de manera oficial cada vez que tengamos eventos, y esto lo voy a hacer en inglés. Y dice, The Center for Mexican Studies at UCLA acknowledges our presence on the traditional, ancestral, and unceded territory of the Gabrielino and Tongva people. Estamos muy orgullosos de estar en Los Ángeles, ya que en esta ciudad también se hizo el cambio de la política pública de pasar a celebrar el Día de Columbus, el 12 de octubre, a pasar a celebrar el Día de los Pueblos Indígenas. Pues sin más, vamos a comenzar con nuestro webinario, y este webinario se titula Los primeros 3 años de Andrés Manuel López Obrador, una conversación con académicos. Y tengo el enorme placer de presentarles a Alejandra Delano Alonso, profesora en el New School en la ciudad de Nueva York, y también dirige estudios globales en esa universidad. Y también tiene la cátedra de excelencia en enseñanza Eugene Lang Professorship in Excellence in Teaching. Alejandra es muy prolífica, escribe mucho sobre muchos temas. Uno de los temas es esta cuestión de la migración transfronteriza. Ha monitoreado mucho y está muy metida en esto de ciudades de la política de la diáspora, y ha seguido muy de cerca México. También publica mucho en varias publicaciones en español, entre esas la revista Nexos, donde ha publicado varias cosas, también en periódicos. Entonces es una observadora muy astuta de lo que está pasando en México, y le damos la bienvenida. Bienvenida, Alejandra. También tenemos el gusto de tener con nosotros al profesor Rodolfo García Zamora, profesor en la Universidad Autónoma de Zacatecas, miembro de la Facultad de Estudios de Economía, y también miembro del programa de doctorado en Migración y Desarrollo. Rodolfo es economista de formación y también un seguidor que ha seguido de cerca la política, sobre todo económica, del nuevo presidente. Pues sin nada, pues vamos a escuchar primero unas reflexiones iniciales de parte de Alejandra y de Rodolfo, y después vamos a entrar a un diálogo acerca de las cosas que les han llamado la atención, tanto a Alejandra y a Rodolfo, qué les ha sorprendido, qué han visto de estos primeros 3 años de Andrés Manuel López Obrador. Pues sin nada, adelante, Alejandra, te cedemos el piso. Muchas gracias, Gaspar, por la invitación, y un gusto estar con ustedes en el centro nuevamente, y también saludos a Rodolfo. Muy entusiasmada por la posibilidad de tener esta conversación y de que haya un momento para reflexionar sobre los primeros 3 años en el poder de Andrés Manuel López Obrador. Parece que el tiempo es, en tiempos de pandemia es difícil medir el tiempo que ha pasado. Parece que fue ayer que estábamos reunidos en el Zócalo el 2 de julio celebrando la elección de López Obrador, que fue un momento de gran esperanza y de ver en el horizonte la posibilidad de un cambio radical en México. En su tercera candidatura por la presidencia, López Obrador llegó al poder en 2018 con una promesa de atender problemas estructurales y de una manera distinta a administraciones de años recientes, poniendo en el centro a poblaciones marginadas y atendiendo temas de corrupción e impunidad.
López Obrador llegó al poder en un contexto de una guerra contra las drogas que inició Felipe Calderón en 2016, que continuó Enrique Peña Nieto, y en medio de escándalos de corrupción dentro del gobierno, que además han generado esta guerra contra las drogas o contra el narcotráfico, una violencia masiva en el país, con más de 300,000 muertos y más de 90,000 desaparecidos. Lo cual era uno de los principales temas que López Obrador ponía en la agenda para responder de una manera distinta y atender estos problemas estructurales de corrupción e impunidad. También llegó al poder en el contexto de la presidencia de Trump, que significó un aumento del sentimiento antimigrante y específicamente antimexicano, una enorme tensión en la relación México-Estados Unidos y a la par de un aumento significativo de flujos migratorios desde Centroamérica y el Caribe hacia México y hacia Estados Unidos. Entonces, en este contexto, me limito a esos dos ámbitos. La promesa de López Obrador fue lograr un cambio de enfoque para generar condiciones en las que las personas migren por decisión y no de manera forzada y se creen condiciones de paz en el país, tanto para comunidades locales como para personas que migran por el territorio mexicano. Mi análisis a 3 años de su administración es que se ha perdido en gran parte este entusiasmo colectivo por un cambio de fondo, en parte porque el discurso de López Obrador y las acciones del gobierno no han sido coherentes, no ha cumplido con muchas de estas promesas y en algunos casos sus acciones incluso contradicen este discurso. En general, el gobierno, actuando con una lógica de austeridad y en contra del neoliberalismo, ha cortado recursos ampliamente que no me voy a detener en analizar eso porque no soy experta en este tema, pero sí el tema que quiero poner sobre la mesa es que este recorte de recursos ha incluido espacios que históricamente habían respondido a demandas de la sociedad civil y que costó mucho trabajo lograr, como por ejemplo establecer la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a la cual se le recortó el presupuesto en más de 70%, y además de recortar recursos, ha cerrado espacios para la participación de la sociedad civil y ha acusado a la sociedad civil, a medios de comunicación, al sector cultural, a científicos y académicos que han estado en el frente de la batalla por la democracia y por cambios estructurales en el país. Los ha acusado de estar luchando solo por mantener sus intereses de clase o de estar influidos por poderes externos que buscan debilitar a su gobierno. Entonces se ha creado una enorme fractura cuando en los espacios en donde se veían posibilidades de hacer alianzas y coaliciones multisectoriales para lograr estos cambios. Entonces, López Obrador más bien ha descartado las críticas sobre la desinformación y la falta de transparencia de su gobierno, sobre los abusos de derechos humanos y la continuidad en actos de violencia como feminicidios, y también ha descartado las críticas sobre los abusos de poder de parte de la Guardia Nacional que creó su gobierno. No tolera, hay una intolerancia a la diferencia y a las críticas y una descalificación de estos espacios de debate. Me voy a detener un poquito más en el tema migratorio y en el tema de la violencia, que en algunos puntos se cruzan, nada más para apuntar un poco más claramente cuáles han sido los cambios, en donde sí ha habido cambios y en donde no los ha habido o ha habido contradicciones con lo que se prometía. Empezando con el tema migratorio, a principios de su gobierno, la sociedad civil, muy entusiasmada con esta idea de movernos hacia un cambio estructural, de atender las raíces de la migración y buscar una atención al problema como de una manera integral, presentaron varias propuestas al gobierno de López Obrador para pensar en cómo se podría cambiar el rumbo de una estrategia que había estado dominada por el control y la seguridad, resultado del Plan Frontera Sur que inició el gobierno de Peña Nieto, pero que venía también de mucho antes, en parte como respuesta a presiones del gobierno de Estados Unidos de contener y controlar los flujos migratorios por México. Y estas propuestas de una política migratoria integral son muy congruentes con las propuestas de López Obrador, con la idea de austeridad a nivel estructural al integrar diferentes secretarías que se encargan del tema, pero sobre todo va de la mano con la propuesta de ver el tema desde una perspectiva estructural
que tomara en cuenta los diferentes tipos de flujos migratorios que hay por México y que en estos años se han visto mucho más claramente, que no solo es un país de emigración, sino que es un país de tránsito, de refugio y asilo, y también de desplazamiento interno en México. Entonces, las propuestas de sociedad civil y los grupos que trabajan con personas migrantes han propuesto un enfoque en políticas que se enfoquen tanto en atender los flujos que existen hoy de manera humana y digna, y a la vez de atender las causas estructurales en el mediano y largo plazo en colaboración a nivel regional con Canadá y Estados Unidos y también con países centroamericanos. Y se veía una ventana de oportunidad para avanzar en este tipo de enfoque, pero esta posibilidad quedó inmediatamente fuera de la mesa a principios del gobierno de López Obrador, superada por la dinámica de la relación México-Estados Unidos y la presión que hizo el gobierno de Trump de responder a las caravanas migrantes que empezaron justo al inicio, empezaron como tales, ¿no? Como caravanas, como el nombre que se les puso en ese momento, empezaron justo cuando López Obrador llegó al poder y esto creó presiones de parte de Estados Unidos de controlar más los flujos migratorios, después establecer el programa Quédate en México, que se negoció en el contexto de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, y que en general mantuvo una lógica del pasado de poner los intereses económicos y el interés de mantener la relación con Estados Unidos por encima de la protección humanitaria. Mientras tanto, en México en estos años, en estos 3 años, los flujos de refugiados y solicitantes de asilo han aumentado exponencialmente, eh, poniendo en el centro este tema que también la respuesta del gobierno pone a debate el discurso de López Obrador de puertas abiertas. Este año ya llegamos a 100,000 solicitantes de asilo y refugio, que es casi el doble de cuando llegó a López Obrador al poder y comparado con 1,200 solicitudes que se hicieron en 2013. Entonces es un aumento realmente significativo y mientras tanto los recursos y la infraestructura no han cambiado. Al contrario, se le han reducido recursos a la Comisión de Atención a Refugiados, la COMAR. Se han hecho algunas cosas simbólicas como crear mesas interinstitucionales en temas como el retorno, pero en general es una política donde se sigue criminalizando a las personas migrantes, se descalifica a las organizaciones de la sociedad civil que proponen alternativas y que son las que llenan las brechas en este trabajo sin ningún apoyo del gobierno y al contrario, con más obstáculos a su trabajo. Sí se han presentado proyectos a nivel estructural que se enfocan en el desarrollo, como la iniciativa que se creó con la CEPAL, de crear proyectos de desarrollo con Centroamérica, aunque quedó de alguna manera tenida, y también el programa Sembrando Vida, con oportunidades para jóvenes, en el que se está buscando invertir en este tipo de proyectos para crear empleos y también atender temas de reforestación y cambio climático, en donde se está buscando integrar al gobierno de Estados Unidos también. Pero en general la estrategia es una estrategia de control, de detenciones, de deportaciones, en donde los abusos en contra de personas migrantes siguen, enfrentan violencia tanto militar, de la Guardia Nacional y de organizaciones criminales en todo el trayecto. En la frontera sur enfrentan tráfico de personas, secuestros, extorsión, homicidios en la ruta migratoria, y también en el norte cada vez se ha exacerbado más el contexto de violencia, sobre todo porque el programa Quédate en México ha llevado a que más de 70,000 personas estén varadas en ciudades fronterizas en donde la infraestructura es muy limitada para atender sus necesidades. Y aquí es donde se cruza claramente el tema migratorio con el tema de la violencia en el país en el contexto de la guerra contra el narcotráfico. Durante su campaña, López Obrador se reunió con víctimas de la violencia en México ampliamente. Desde ese momento, sus declaraciones fueron algo controvertidas, asegurando que habría perdón, pero no habría impunidad ni olvido, hablando de una amnistía que muchos cuestionaron y que para muchos dejaba de lado las demandas históricas de justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición que han sido parte del movimiento de víctimas desde los años 60. Pero habría dentro de todo una cierta esperanza
de que la cuarta transformación sí llevara a una transformación y un contexto donde se pudiera trabajar en este ámbito de justicia y un compromiso en la lucha por las personas desaparecidas. Pero esta es una de las promesas que hasta el momento se ha quedado a nivel simbólico y se ha quedado muy corta en términos de acciones directas para atender las demandas de las víctimas. Por un lado, la estrategia de militarización que inició Calderón y que continuó Peña Nieto continúa, lo que tiene una relación directa con el incremento en el uso ilegítimo de la fuerza y la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones. Y el gobierno ha negado que existen estas violaciones a derechos humanos en las mañaneras y en el informe presidencial, y descarta este tipo de críticas por parte de la sociedad civil. Y por otro lado, la búsqueda de justicia ha consistido sobre todo en gestos simbólicos y no tanto en las acciones profundas que se han demandado como compensaciones, reparaciones y garantías de no repetición. Eh, Se han hecho disculpas públicas, se han retirado los nombres de represores de espacios públicos, se han abierto archivos. Sí se creó una comisión de la verdad para el caso Ayotzinapa y apenas hace unas semanas se creó una comisión de la verdad y la justicia para los crímenes cometidos entre 1965 y 1990. Y considero que todos son avances importantes, pero hasta el momento casi todos son gestos simbólicos, a la par de un recorte de recursos a las comisiones que supuestamente están trabajando en la atención a las víctimas. Hasta el momento no se han instrumentado mecanismos para atender de manera sustantiva los casos de violaciones graves a derechos humanos, tanto los del pasado como los de su administración. Y lo más importante es que no ha habido un cambio fundamental en la estrategia contra el crimen organizado. Ha habido promesas de legalización de las drogas, esta idea de una amnistía, pero mientras tanto los familiares siguen enfrentando revictimización, a falta de estructuras que reconozcan y atiendan sus demandas. Los colectivos de familiares enfrentan amenazas de violencia cuando hacen sus propias búsquedas, que tienen que ser quienes hagan esas búsquedas porque el gobierno no las hace y no pone recursos en este tema. Y también enfrentan violaciones de derechos cuando presentan sus demandas ante gobiernos locales o enfrentan amenazas tanto de los gobiernos locales como del crimen organizado cuando hacen actos de conmemoración y de resistencia ante este contexto de violencia. La movilización social ha aumentado significativamente, continúa, y también me parece importante cómo la sociedad se ha movilizado desde en los últimos años para mostrar las continuidades que hay entre las distintas formas de violencia, desde la violencia colonial hasta el presente, incluyendo la violencia del crimen organizado en el contexto del narcotráfico, pero también la violencia que continúa durante el gobierno de López Obrador en contra de los defensores de la tierra y contra el extractivismo, también la violencia contra las mujeres, como quedó claro en la intervención reciente de colectivos feministas en lo que era el monumento a Cristóbal Colón, ¿no? Que me parece importante que hayas mencionado esto al principio, Gaspar. Entonces creo que pues hay un poco de desesperanza o desilusión en relación a las promesas que se hicieron y las posibilidades que se veían de un cambio radical, y a la vez hay una movilización muy amplia de la sociedad civil que venía desde antes, pero que creo que se ha fortalecido y que ha hecho vínculos entre movimientos sociales que es poderosa y pone en el centro demandas históricas que cruzan diferentes temas de violencia en el país. Excelente, muchas gracias, Alejandra. Bueno, pues pusiste varios temas importantísimos sobre la mesa. Les vamos a dar seguimiento y vamos a dejar primero, vamos a dar la palabra al profesor Rodolfo García Zamora para que haga una introducción primero y luego entramos a un diálogo. Adelante, Rodolfo, el piso es tuyo. Gaspar, buenas tardes por la invitación a ti y al equipo de la UPLA, por la oportunidad de platicar con Alejandra y aprovechar parte ya del aporte que nos está haciendo. Rápidamente yo quiero empezar señalando que el triunfo de Morena en julio del 2018 era resultado de las contradicciones acumuladas de 36 años de neoliberalismo que vinieron a profundizar los problemas económicos, sociales, políticos
y vinieron a institucionalizar esta modalidad de la violencia. Algo que empezamos nosotros a teorizar quizás hace 20 años, cómo se empezaban a dar las violencias estructurales del sistema neoliberal con las violencias emergentes de los diferentes grupos criminales y la derrota y el rebasamiento del Estado mexicano. En ese escenario, me parece que el triunfo de julio del 2018 de Morena y López Obrador reflejaba el hartazgo y reflejaba la exigencia de 30 millones que le apostaban y que creyeron que ahora el nuevo partido, en alianza con otros pequeños partidos, representaban la oportunidad de un verdadero proyecto de nación, como lo había venido escribiendo López Obrador y como lo había venido presentando en varias campañas por la presidencia. En ese escenario, yo me veo reflejado como un investigador académico de Zacatecas, un estado eminentemente migratorio, donde yo en los años 70, 80 trabajaba el tema de crisis campesina, modernización agrícola, y notaba que cada vez había menos campesinos, más migrantes y más remesas. Luego viene la crisis de 1982, el cambio de modelo, y de facto se inician dos líneas de trabajo que yo mantengo hasta el 2018. La de política económica en México, todos los impactos del neoliberalismo y las posibles alternativas de políticas económicas post-keynesianas y de desarrollo. Y al mismo tiempo, el tema migratorio, empezando en Zacatecas, nos obligó como grupo colectivo en la universidad a empezar a investigar migraciones de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, migraciones de Centroamérica, y empezamos a meter más sistemáticamente el tema de migrantes, migración, remesas, proyectos políticos y políticas migratorias. Llegamos al proceso electoral del 2018 y entonces personalmente yo dije, este es el momento en que ahora sí va a haber un esfuerzo de aprovechar todo lo que se ha venido discutiendo y proponiendo durante 40 años en México de políticas económicas alternativas con crecimiento para todas las regiones y con bienestar para todos los sectores. Y es el momento de aprovechar todo lo que la sociedad civil transnacional del 2000 al 2018 había logrado aportar en lo que fue ley de migración, el articulado de la ley de migración con el reglamento insuficiente, pero un avance, y aquel esfuerzo muy importante del colectivo Migraciones para las Américas, del programa especial de migración, donde por vez primera, el 30 de abril del 2014, se da a conocer una propuesta de una política integral de migración con enfoque de desarrollo y con enfoque de derechos humanos. Y sin embargo, la realidad es que se inicia el gobierno y lo primero que llama la atención es la continuación macroeconómica del mismo modelo económico neoliberal que se venía aplicando con una innovación. El asistencialismo con algunos programas de transferencia de ingresos para jóvenes o para quienes van a sembrar los árboles, pero la esencia del modelo macroeconómico desde el inicio de este gobierno hasta el día de hoy sigue siendo la misma. Y rápidamente empieza a llamar la atención la falta de un diagnóstico integral de los problemas y alternativas económicos del país y la ausencia de un diagnóstico de las 7 modalidades de la migración en México y propuestas ante estas diferentes modalidades donde los transmigrantes desde los 90 empezaron a convertirse en una modalidad de creciente importancia en el flujo migratorio de nuestro país. Y entonces rápidamente nos empieza a llamar la falta de una estrategia alternativa económica diferente a la que se había estado criticando durante prácticamente 18 años. Y al mismo tiempo empezamos a notar que no había una propuesta migratoria que tomar en cuenta lo que muchas organizaciones sociales, lo que muchas organizaciones de migrantes y lo que muchos colegas, investigadoras e investigadores de instituciones públicas y privadas veníamos trabajando y veníamos proponiendo en un esfuerzo de aportar insumos que pudieran ser parte realmente de una nueva arquitectura institucional, tanto en políticas de desarrollo como en políticas de migración que captaran las 7 modalidades de las migraciones en aquel momento.
Por eso una impresión en el primero y el segundo año fue rápidamente, en diciembre del 18, cuando recién llegan al frente del gobierno federal, la discusión del presupuesto. Y la discusión del presupuesto se hace con los criterios más neoliberales, castigando áreas importantes de derechos humanos, áreas importantes que tenían que ver con las comunidades migrantes y áreas importantes que tenían que ver con las políticas sociales. Como economista, con una visión progresista, yo dije, caramba, ¿dónde está el cambio de régimen? ¿Dónde está el inicio de un proyecto económico no neoliberal cuando están asignando los presupuestos de la misma manera y de forma más antisocial que como se había hecho inclusive en los años previos con Peña Nieto? Y rápidamente lo que yo percibo es una gran debilidad del aparato económico, realmente una gran debilidad del aparato económico, del aparato de políticas sociales y la ausencia de un equipo profesional capacitado con experiencia para asumir con toda la seriedad las 7 dimensiones migratorias de nuestro país. Y se empieza a generar un agujero negro entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación, que tradicionalmente la Secretaría de Gobernación era quien se le asignaba la función central de administrar todo lo que tenía que ver con la movilidad interna en nuestro país. Prácticamente muchas de las funciones de la Secretaría de Gobernación de facto fueron asumidas por el secretario de Relaciones Exteriores y la unidad de política migratoria quedó achicada como un espacio simplemente para sacar boletines y un seguimiento estadístico con muy bajos perfiles. En ese sentido, esto de alguna manera empezaba a preocuparnos en el primero y en el segundo año, porque no veíamos ni que el tema de desarrollo económico, con políticas regionales y sectoriales, estuviera en el centro y tuviera el respaldo presupuestal necesario, y veíamos y vemos con enorme preocupación que el tema migratorio no está en la agenda nacional, no está en la agenda del Ejecutivo, del Legislativo ni del Poder Judicial. Y el tema migratorio no forma parte de la agenda de ningún partido político. Y entonces resulta efectivamente que lo que hoy tenemos en el 2021 es una situación de crisis migratoria, crisis de fronteras y crisis institucional para asumir las 7 modalidades de migración, más la octava, que es la modalidad de los devueltos a partir del establecimiento unilateral del programa Permanece en México. Y en ese sentido, nosotros vemos que en el 2021, como dicen los andaluces, se junta el hambre con las ganas de comer. No hay una verdadera estrategia de desarrollo económico en nuestro país. Hay un impacto severo con la caída del menos 8.3% del Producto Interno Bruto el año pasado. Se perdieron 2.300.000 empleos, de los que solamente se ha recuperado el 80%, y se articulan migraciones mesoamericanas con las migraciones del Cono Sur, Brasil y Chile, y entonces aparece este tema de las crisis migratorias que ya eran evidentes en el 18, en el 19, y que ahora vienen efectivamente a incrementar esta crisis migratoria, crisis de fronteras y la crisis institucional de un ejecutivo, de un legislativo y de un poder judicial que no fueron capaces en 20 y 30 años de haber leído lo que estaba pasando en este país. Y en este país, durante 40 años, cada vez más las migraciones se han incorporado como parte de un modelo de la reproducción económica, social y política y demográfica. En la medida que se aplastó, se aniquiló el mercado interno, en la medida que desaparecieron las políticas públicas regionales y sectoriales, crecieron las migraciones de 700,000 en los años 70 a 12 millones en el 2006, 11.3 millones actualmente. Y no se logró hacer el cambio institucional para haber leído lo que esto representaba en términos de políticas públicas, en términos del Estado mexicano y en términos de una relación más inteligente con Estados Unidos, que nos hubiera impedido tener una situación de subordinación tan evidente como el 9 de junio del 2019,
cuando Trump obligó a que el secretario de Relaciones Exteriores en México fuera a Washington a comprometerse de que México sí iba a ver obligado a sellar la frontera sur y a vigilar más la frontera norte, o de lo contrario nos iban a penalizar las exportaciones de un 4 a un 26%. Y de facto México acepta el 9 de junio del 2019 subordinarse a la política migratoria, a la política de fronteras y a la política de seguridad nacional. Todo esto cuestionaba el discurso de la campaña de López Obrador de que la alternativa frente a las migraciones era el desarrollo, y que ha sido un discurso hueco, vacío, sin fundamento, porque para él desarrollo son los megaproyectos sembrando vida, son los proyectos de los jóvenes construyendo un futuro, pero su ignorancia económica y en políticas públicas no le permite entender que para que haya desarrollo se requieren políticas públicas de desarrollo perfectamente armonizadas. Y esto quedó muy claro cuando las caravanas del 18 y el 19, que ante la debilidad de su equipo económico, tiene que pedirle a la CEPAL que la CEPAL le maquile la propuesta de desarrollo económico para el sur de México y para Centroamérica. La CEPAL, el 20 de mayo del 2020, da a conocer oficialmente el proyecto y no hubo ningún resultado positivo ni del gobierno mexicano ni de ninguno de los 3 gobiernos de Centroamérica. Y demagógicamente, ahora, el 18 de septiembre, que se hizo la reunión de CELAC, se presenta nuevamente la propuesta de la CEPAL para el desarrollo de Centroamérica y sur de México como si fuera la primera ocasión en que se presentaba esto. Esto refleja la enorme debilidad del gobierno mexicano y la falta de coherencia. Ya ha resultado patético cuando anuncian que se reanuda la reunión económica de alto nivel en Washington y que va a ir nuevamente un grupo de funcionarios mexicanos. Lo único relevante es que le llevaron la carta al presidente Biden, donde López Obrador pide que le apoyen sus programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. El 11 de octubre le responde Biden y le dice, presidente López Obrador, son interesantes sus experiencias, ojalá podemos pensar a futuro quizá en una experiencia piloto. Resultado, ninguno. Y entonces lo que tenemos es ese gran reto después de 3 años, desde lo que son mis líneas de trabajo, la ausencia de una verdadera estrategia de desarrollo económico que tenga alternativas para las zonas de origen, para las zonas de retorno, para frontera norte, para frontera sur, y que al mismo tiempo se articule una política integral de migración con enfoque de desarrollo, con enfoque de derechos humanos y que asuma que somos un país de origen, de tránsito, de destino, de retorno, de desplazamientos, de refugio y de devueltos. No hay nadie en este momento en el gobierno federal que tenga la capacidad para armar este tipo de propuesta. Y lo más indignante es que tampoco hay nadie interesado ni en el Congreso ni en el gobierno federal. Hoy que nuevamente está ahí la expectación en los periódicos mexicanos, las remesas siguen batiendo récord. Y lo patético es que en los últimos 2 años el gobierno de Morena recortó los presupuestos para todos los programas que tenían que ver con los migrantes y para la atención en los consulados. En este sentido, creo que en general hay un desencanto creciente de diferentes sectores que creímos que realmente iba a haber un cambio democrático, que iba a ser el esfuerzo por un cambio de régimen, que sí iba a ser el esfuerzo de una reforma fiscal capaz de financiar políticas de desarrollo regional y sectorial. Y lo que hemos tenido es una respuesta contundente: no va a haber reforma fiscal. Guardando las proporciones, yo recuerdo la experiencia cuando me tocó hacer mi posgrado en España, que Felipe González fue el mejor gestor del neoliberalismo en España. Redujo contradicciones, subordinó a todos los sindicatos y de facto no cabe duda que López Obrador está siendo el mejor administrador del neoliberalismo con los programas asistencialistas y evitando que efectivamente se avance en propuestas más avanzadas de política económica, de política social y de política migratoria. En ese sentido, yo siento que corremos el riesgo que lo que fue la cuarta transformación
se convierte en la cuarta frustración para campesinos, para obreros, para migrantes, para los sectores medios, para los jóvenes, para los académicos, porque hemos visto que efectivamente se ha venido constituyendo una nueva versión del estilo personal presidencialista de gobernar frente a un partido fracturado que no ha logrado tener cohesión, que es Morena, y que ahora se fractura más con 3 candidatos anticipados al proceso electoral del 2024. Retomo una parte que me gustó mucho de Alejandra cuando señala frente a las grietas de la cuarta transformación, palabras más, palabras menos, lo que la sociedad civil ha entendido. Como lo decía López Obrador en su etapa contestataria, solamente el pueblo defiende los intereses del pueblo. Solo las organizaciones sociales son las que defienden sus intereses. Pero no podemos darnos el gusto de renunciar a las instituciones. Yo creo que las organizaciones sociales tenemos que trabajar caso específico de los migrantes con estrategias de múltiples alianzas para lograr que las instituciones realmente respondan a los intereses mayoritarios y que el tema de un nuevo proyecto de nación no se convierta en una quimera o una utopía que nunca vamos a ver realizada. Este es un desafío colectivo y es un desafío transgeneracional. Yo en broma les digo a mis alumnos que los próximos 50 años que me toque estar en la academia y trabajando con organizaciones sociales, vamos a estar contribuyendo por lo menos en estas 2 líneas. Y creo que una parte importante es cómo generar las nuevas organizaciones sociales de jóvenes, de migrantes, de indígenas, de trabajadores y sindicalistas en este proceso. Y de alguna manera, para no hacer cuentas alegres, hacer un balance de lo que se ha hecho. Yo no veo que vaya a haber cambios significativos en esto que ya fueron 3 años, porque lo que tenemos es un presidente pejeterco, chango viejo no aprende maroma nueva, y de alguna manera hay cierto equilibrio de fuerzas en los grupos más cercanos a él. Las fracturas ya están muy claras, el bloque opositor ya está la pugna por la reforma eléctrica, el año que viene es el referéndum por su estancia, y ya vamos a tener el escenario anticipado del 2024. Creo que las organizaciones sociales, migrantes, campesinas, sindicalistas, ambientalistas y los académicos tenemos que sacar nuestras conclusiones, tener nuestra propia agenda, refuncionalizar nuestra propia agenda, refuncionalizar nuestras alianzas y a partir de ahí buscar que nuestro trabajo pueda incidir de una manera positiva, de una manera progresista. Muchísimas gracias, Rodolfo. Bueno, ambos, Alejandra y Rodolfo, no están haciendo cuentas muy alegres de estos primeros 3 años. Y me pregunto ahora, sobre todo para ti, Alejandra, que tú has hecho una reflexión sobre el papel de la sociedad civil en términos de nuevos tipos de políticas, por ejemplo, política santuario, ¿no? Has estado en este debate en Nueva York, en la Ciudad de México, e incluso propones en una contribución en el New York Times sobre cómo se puede mejorar la situación migrante. Esa tu propuesta es clara, ¿no? Dices, bueno, hay que abolir ICE, ¿no? El Immigration and Customs Service, como parte, o sea, por un lado, de políticas sanitarias, de políticas emanadas desde esa sociedad civil que se organiza, que tiene alguna visión de qué significa lidiar con esas contradicciones de estas migraciones contemporáneas, que hay que reconocerlo también. O sea, yo creo que ese es lo otro. No sé tú cómo reflexionas en estos 2 niveles. Uno, ¿qué tan impredecible era este momento que le tocó a Andrés Manuel López Obrador en términos de la pandemia y en términos de esos cambios sustanciales en los flujos migratorios? Estamos hablando ya de flujos incluso no solamente económicos, pero por ejemplo el flujo haitiano de estados fallidos. Estamos hablando también de las migraciones por el medio ambiente, ¿no? ¿Qué tanto esto era predecible y qué gobierno se pudo haber preparado para eso? Pero por otro lado me sorprende ambos sus participaciones de la falta de una profundidad del entendimiento de las migraciones, dado que México tiene más de 100 años de migración. ¿Qué pasa ahí? ¿No?
¿Y cuáles son las luces que tú estás siguiendo, Alejandra, en términos de lo que has estado escribiendo sobre este movimiento de ciudades santuario? ¿Y qué cosas se pueden hacer similares? Para Estados Unidos tú proponías que, bueno, hay que abolir ICE. ¿Qué propondrías así para México? Y yo creo que nada más, y un pensamiento esto de, ¿por qué parece ser que Andrés Manuel López Obrador sigue teniendo una aprobación bastante alta en México, a pesar de todas estas fracturas, ¿no? A pesar de que hay una oposición partidista, hay muchos sectores de la sociedad civil que son críticos y sin embargo, las encuestas nos dicen que él, incluso después de varias crisis, que tiene un alto grado de aprobación. Eh, eh, ¿Cómo explicas ese fenómeno eh, 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 de lo que estás viendo también siguiendo a la sociedad civil transnacional, ¿no? Adelante, Alejandra. Gracias, Gaspar. Pues bueno, muchas cosas, pero espero poder tocar algunos de los puntos que pones sobre la mesa. Creo que empezando con la idea de si era predecible este contexto, creo que en el debate migratorio hay una tendencia, sobre todo ahora, de hablar de estas crisis migratorias y de lo urgente y de que todo es nuevo y en realidad es una continuidad. Son flujos y dinámicas que hemos visto por mucho tiempo. A veces es simplemente la atención de los medios de comunicación o de políticos que los nombran de una manera que los hace ver como algo nuevo, distinto. Y también bueno, las caravanas migrantes no solo son una respuesta de un nuevo tipo de flujo migratorio o por nuevas razones, sino también una manera de responder, de resistir la política de control de gobierno. Entonces es el propio gobierno mexicano y estadounidense con sus políticas de control y restricciones los que crean las condiciones para que las personas se organicen de otra manera para migrar de manera segura. No es que haya cambiado significativamente las razones por las que emigran. Esto ya estaba presente desde hace muchos años, desde antes del gobierno de López Obrador, las condiciones de cambio climático, la violencia en Centroamérica, la pobreza, toda la búsqueda de reunificación familiar como resultado de una década de deportaciones que han separado familias. Todo eso es el contexto que estamos enfrentando y no es nuevo, simplemente se da en una modalidad distinta respondiendo a las propias políticas migratorias. Y yo creo que eso es muy importante remarcar porque la idea de crisis y la idea de que es un fenómeno nuevo nos aleja de las respuestas que siempre han estado ahí, como dijo Rodolfo, llevan años proponiendo las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de migrantes, académicos, no es nada nuevo. Y el gobierno de López Obrador tenía una plataforma muy sólida sobre la cual apoyarse para realmente dar el paso a una política integral que lleva proponiéndose desde hace, yo diría, al menos 25 años, claramente en el contexto mexicano. Y en este sentido, creo que el aspecto de cómo responde la sociedad civil y qué podemos aprender de la sociedad civil también me parece importante el punto es el único lugar en donde se pueden dar estos cambios, que siempre es un proyecto de crear alianzas multisectoriales, de ver los espacios en donde se puede trabajar desde a nivel de base, a nivel local, con gobiernos locales y también con empresas, con grupos del sector privado, proyectos. Entonces, yo he seguido proyectos que en México no necesariamente se llaman ciudad santuario, pero sí proyectos de albergues y grupos de migrantes organizados que tienen en el fondo esta misma idea de crear una política de apoyo y protección a personas migrantes, pero que no solo se enfoque en una idea asistencialista de dar comida o dar albergue, sino de transformar las condiciones mismas que generan esta migración en sus comunidades locales y de donde vienen las personas migrantes. Entonces, por ejemplo, el albergue La 72
que no solo está dando un lugar de acogida, sino que está creando proyectos de una granja agrícola, de dar empleo a las personas migrantes que participen en sus comunidades locales y de poner sobre la mesa que cambiar la lógica y la narrativa de que los recursos que se enfoquen en la atención a las personas migrantes van a quitar recursos a las comunidades locales, sino que al contrario, se puede trabajar juntamente para crear proyectos y crear condiciones que atiendan las necesidades tanto de comunidades locales como de comunidades migrantes que no están separadas, sobre todo si nos entendemos como un país de emigración, ¿no? por tanto tiempo. Entonces creo que ese tipo de proyectos me parecen importantes poner el enfoque ahí. Otro proyecto que me parece un modelo muy importante que retomar es el de Otros Dreams en Acción y las comunidades deportadas en México en condiciones de retorno, que desde esa organización en apoyar las necesidades de las personas en retorno, que son mexicanos, ciudadanas y ciudadanos mexicanos, tienen acceso a las instituciones y a recursos públicos. Entonces dejan muy claro que no es solo un tema migratorio, sino que se cruza con el acceso a la educación, con el acceso a la salud y estos temas estructurales. Entonces permiten muy claramente ver estas conexiones y en su trabajo en búsqueda de la protección y el derecho de las personas en retorno, están haciendo un reclamo por los derechos de las personas indígenas, de las personas de las comunidades LGBTQI, y conectando estas demandas como parte de algo mucho más amplio. Entonces, ese tipo de conexiones entre diferentes violencias y las posibilidades de trabajar conjuntamente a través de diferentes temas y diferentes sectores, diferentes alianzas, es donde creo que se pueden generar posibilidades a futuro. Y creo que, no sé si me faltó, el alto grado de aprobación de López Obrador, a pesar de todo lo que ha pasado, creo que no me siento capaz de analizar porque en la opinión pública sigue teniendo el alto grado de aprobación, pero lo que sí notó y vimos en las elecciones intermedias es que muchos de los grupos que por primera vez se habían aliado, y como vimos en las elecciones de 2018, muchos sectores que nunca habían votado así por la izquierda y perdí en las elecciones por venir, qué tanto ha habido una fractura de esa coalición que se logró formar en 2018 en condiciones muy específicas. Excelente. Gracias, Alejandra. Vamos, después de escuchar, le voy a hacer unas preguntas a Rodolfo basados en sus comentarios, pero también invito a los participantes y a las participantes a que escriban sus preguntas en el chat para poder entrar en conversación con Alejandra y Rodolfo. Y bueno, Rodolfo, yo creo que aquí, ¿cómo podemos pensar en el tipo de mandatario que es Andrés Manuel López Obrador? Describes algo que es una paradoja, ¿no? Es elegido para romper este ciclo neoliberal que dices, el hartazgo de la sociedad civil, y con una promesa de transformación profunda con el mensaje de la cuarta transformación. Sin embargo, tú haces un balance bastante sobrio sobre lo contradictorio también, y que esto enfatizó Alejandra, entre sus palabras y la acción, y especialmente si uno ve la parte económica. Tú argumentas que es parte realmente de esta política de violencia neoliberal, ¿no? Si uno ve los presupuestos. ¿Cómo tú enfatizas primero, cómo piensas en Andrés Manuel López Obrador como mandatario? ¿Es un mandatario que tiene alguna ideología? Que sí hay mucho debate acá sobre si es un mandatario político de izquierda, y si esto, qué contradictorio sería si viene de izquierda implementando el tipo de políticas públicas que tiene, o
debemos de pensar en Andrés Manuel en otros términos ideológicos, por un lado. Pero por otro lado, si es que esto va a seguir, y mencionabas tú el futuro, que ya más o menos con estos 3 años de la experiencia de Andrés Manuel ya están las cartas echadas, hay sus grandes proyectos siguen sobre la mesa, el Tren Maya, el corredor transísmico, etcétera, etcétera. ¿Qué visualizas como alternativa? ¿No? ¿Quién tiene esas ideas de alternativa? No solamente quizá dentro de Morena o de otros partidos políticos. Si uno piensa en que, bueno, las cosas no van a mejorar, ¿quién tendría la alternativa? ¿Y cómo se está dando esa alternativa? Rodolfo. Y yo creo que es importante reconocer la formación de López Obrador. López Obrador era un cuadro juvenil de González Pedrero, un liberal nacionalista del viejo PRI, uno de los enciclopedistas del PRI que de alguna manera imbuyó a López Obrador con esa formación liberal. Y yo creo que la formación precisamente liberal de López Obrador es de un liberal del siglo XIX con lecturas más o menos de lo que es el liberalismo mexicano. Y por eso sus dos referentes son Benito Juárez y sus referentes son precisamente Francisco I. Madero. Y cuando él planteaba la gran transformación, planteaba como ese regreso a un proyecto soberano, independiente, nacionalista, pero hasta ahí llegaba el nivel de progresismo. Nunca él tuvo posiciones que se le pudiera ubicar dentro de la izquierda en transformaciones sociales, legales y económicas más avanzadas. Pero sin embargo, esto no le impedía durante 18 años en utilizar la narrativa antineoliberal y la lucha contra la estructura de poder como un elemento de proselitismo y como un elemento de incrementar su aceptación. Entonces yo creo que las pistas son, este es un funcionario y es un presidente con formación liberal, con esas características, con una formación muy limitada en políticas públicas, con una formación muy limitada en lo que es la geopolítica del siglo XXI, y eso lo lleva a desconocer que en las universidades públicas se han producido miles de libros de diagnósticos críticos contra el neoliberalismo y propuestas alternativas, y que lo llevan a desconocer que hay una agrupación que se llama Grupo de Universitarios por un Proyecto Alternativo de País, que durante el 94, 6 años después, y en 5 ocasiones, hemos hecho un seminario nacional y hemos publicado primero 16, 18, 20 y 24 tomos sobre todos los temas de la administración pública de nuestro país. No los conoce y nadie se tomó la molestia de revisar qué era lo que se proponía ahí. Ahora, ¿qué explica el que a pesar de todo, a pesar de la fractura al interior de Morena, siga teniendo una amplia aceptación? No cabe duda que 6 millones de personas que reciben el bono, que reciben la transferencia de ingreso, se convierte en un mercado cautivo. Y esto me ha llevado a plantear que lo que están financiando es el ejército electoral de reserva. De alguna manera está ese elemento que todos los beneficiarios de las políticas de transferencia de ingreso, mientras reciban la transferencia, como sucedió con Lula, van a seguir votando por López Obrador más que por Morena. Y por otra parte, un estilo que es un estilo austero que contrasta con el dispendio, con el derroche que tenía Peña Nieto y los anteriores. Pero sin embargo, luego ya viene lo que decía Cosío Villegas, la forma específica de gobernar. Y lo que vemos que hay un uso excesivo en los instrumentos que le da su función de presidente en el manejo de la comunicación social, en el manejo de los medios de comunicación, en la relación con los diferentes sectores. Y esto lo hemos visto en otra área de trabajo que tiene que ver contra el extractivismo, contra la gran minería. Esta neoliberal que dice, ahora que yo ya llegué, ya no va a haber más concesiones, pero se va a respetar que el 40% de la superficie del país ya esté concesionada y que existan más de 175 graves conflictos socioambientales. Y me gusta mucho la frase de un colega del Instituto de San Luis Potosí, Ruiz Guadalajara, cuando dice, no se vale vivir como Benito Juárez, pero gobernar como Porfirio Díaz. Qué frase.
Me pregunta Alejandra si tienes algún comentario en reacción a lo que mencionó Rodolfo antes de pasar a algunas preguntas en el chat. No, ok. Nos hace la pregunta Rubén Hernández, que les manda saludos. Dice, prácticamente todos los movimientos reformistas inician con grandes expectativas que luego disminuyen una vez que alcanzan el poder. En ese sentido, los primeros 3 años de Andrés Manuel López Obrador confirman la regla. ¿Creen que en el caso del gobierno de AMLO, la realidad es todavía menos esperanzadora? La desilusión de los proyectos reformistas, que esto confirma esta regla. ¿Cómo ven ustedes eso? Adelante, Rodolfo. Esa pregunta de Rubén es una pregunta contundente como la victoria de los Bravos de Atlanta anoche. Y de alguna manera, cuando dice hay realmente un divorcio entre lo que es el proyecto original de cuando llegan bloques de poder con un proyecto alternativo, yo creo que tiene que verse la consistencia del proyecto. Si es un proyecto que aparte de reivindicaciones muy generales, es un proyecto que ya esté avanzado en su construcción técnica, en su fortaleza, en el armaje que tiene entre los diferentes componentes institucionales y con una base social fuerte de apoyo. Yo como economista y como analista de políticas públicas, lo que veo es que llegaron sin tener realmente un proyecto económico alternativo al neoliberalismo y llegaron sin buscar lo que fue el equipo olímpico de básquetbol de Estados Unidos en el 92, el Dream Team. Lo ideal, si realmente se hubiera tenido el convencimiento de un proyecto alternativo, de un cambio de régimen, era buscar en todas las universidades públicas, en todas las instituciones, en todos los sectores, el mejor responsable con equipos de trabajo para energía, para alimentación, para salud, para seguridad, para transporte, para comunicaciones, para toda la parte digital. Y sin embargo, se reproduce algo que ha sido una característica de integrar un equipo a partir de las lealtades y de las gentes a las cuales él les tiene buena consideración. Caso de Pemex, caso de gobernación nuevamente ahora, el caso de la Secretaría de Educación, alianza con un gran magnate fundamentalmente por compromisos de campaña. Entonces yo creo que lo que Rubén nos plantea es algo que nos obliga a realmente valorar. ¿Había realmente una propuesta seria de un proyecto de nación? Yo digo, no la había. Había pronunciamientos generales. Y por otra parte, la estructuración de un equipo técnicamente muy débil en la parte económica, la parte social, la parte alimenticia, la parte de medio ambiente. Y entonces todo se va concentrando precisamente en el presidencialismo y con una base social que se rompe porque el partido Morena no es capaz. Y eso lo que ha hecho es un partido en declive con un presidencialismo fuerte. Pero eso a mí personalmente me hace ser escéptico que vaya a haber avances. Yo creo que este gobierno ya dio lo que tenía que dar en términos de aportes y de aquí en adelante la energía se va a gastar enfrentando los impactos de la oposición y los impactos negativos de las fracturas internas por las disputas de los espacios en el equipo actual y en el escenario del 2024. Gracias, Rodolfo. Yo solo agregaría que creo, lo que yo viví al inicio del gobierno de López Obrador trabajando con organizaciones de la sociedad civil que estaban sobre todo trabajando en la posibilidad de un cambio en el tema migratorio, es que sí hubo una desilusión, pero no de un lugar de ingenuidad. Fue muy rápido el darse cuenta que era lo mismo, como bien lo explicó Rodolfo, simplemente una continuidad del proyecto anterior y la desilusión no llevó a como un paso para atrás, sino seguir lo que ya estábamos haciendo. Fue muy rápido el switch de decir, bueno, va a seguir como es, y entonces la estrategia que teníamos antes de cómo íbamos a pelear contra un gobierno que no estaba de nuestro lado, contra un gobierno que no creía en esta agenda, y aunque López Obrador siga con un discurso de que sí está buscando esta misma agenda más enfocada en lo humanitario, el cambio
de enfoque y de decir nuestra estrategia tiene que ser igual, este gobierno no está apoyando nuestra causa y al contrario va a poner más obstáculos adelante. Fue muy rápido y yo creo que es un indicador de la madurez de la sociedad civil mexicana y que sí es un resultado, ¿no? de una transición democrática de décadas de trabajo, de solidificar este tipo de coaliciones y alianzas y este trabajo. Entonces me parece importante remarcarlo, importante notar, como decía antes, para mí el cambio más importante y que creo que el contexto del gobierno de López Obrador logró que se intensificara es este diálogo entre movimientos sociales y esta colaboración y esta manera de trabajar de manera interseccional en que estos temas no están separados y ponerlo sobre la mesa como un conjunto de violencias y de cambios estructurales que se tienen que abordar en todos estos ámbitos. Excelente. Gracias, Alejandra. Ahora, para también poner otros temas sobre la mesa, si ambos, tanto tú, Alejandra, como Rodolfo, pudieran compartir con nosotros qué temas y qué actores están siguiendo ahorita y que le van a estar poniendo atención en los próximos 3 años, por ejemplo. Ahora, después de estos primeros años, ¿ustedes qué temas están siguiendo? ¿Con qué actores están platicando? ¿Y qué ven de importante en estos próximos 3 años que va a tener un peso considerable en el futuro político de México? Va a haber elecciones en 3 años, están surgiendo ya nuevos actores, pero desde sus respectivas trincheras, ¿qué temas y actores les están dando seguimiento y qué luces, qué indicadores están viendo ahí? Alejandra, si quieres ir primero y luego le damos la palabra a Rodolfo. Gracias. Pues a mí me ha parecido muy importante el trabajo que han hecho los colectivos feministas en estos 3 años y la agenda que han puesto sobre la mesa. Creo que si estamos viendo hacia cómo se va a ir posicionando la agenda para las elecciones, la manera en que Claudia Sheinbaum ha estado respondiendo a los colectivos feministas, a diferencia de la respuesta de López Obrador, da ciertos indicadores de por dónde va a ir el debate en los próximos años, pero a mí me parece muy importante cómo estos colectivos han logrado unificar luchas y trabajar conjuntamente desde ahí, también proponiendo también nuevos candidatos a posiciones dentro del gobierno a nivel local, y eso me parece un cambio importante de cómo se va a organizar la sociedad civil, no solo en cuanto al trabajo de base, sino el impacto que puede tener en las elecciones, en las candidaturas, no solo en los temas, sino en quién se presente como candidato o candidata a elecciones locales y federales. Y pues los otros, yo sigo muy de cerca el trabajo de la sociedad civil. Un tema que he seguido y que me parece muy importante, hablabas antes del artículo que escribí sobre Abolish ICE y el trabajo en Estados Unidos en ese sentido, y creo que todo el trabajo que se ha hecho en contra de que se reinstaure el programa Quédate en México y de que se reduzcan los recursos y el apoyo a políticas de detención y deportación, puede ser un espacio importante de debate y de un posible cambio, ahora que no está la presión de Trump en ese sentido. Podrían ver cómo cambia esa relación con Estados Unidos y ver hacia dónde se mueve la política migratoria, si México va a resistir o no la exigencia de que se reinstaure el programa Quédate en México. Creo que puede ser un indicador importante de por dónde se va a mover la relación con Estados Unidos y la política de control y deportación. No tengo mucha esperanza en ese sentido, creo que Rodolfo estaría de acuerdo, pero es un tema que me parece importante seguir. Y el otro es el tema de la desaparición forzada y la violencia. Y este esfuerzo reciente de crear esta comisión de la verdad, que puede resultar en un paso importante de realmente cambiar a nivel estructural cómo se trabaja en este tema y los recursos que se dedican al apoyo a familiares de víctimas. Entonces, habría que ver si realmente
este va a ser un espacio desde donde se puedan hacer cambios más profundos en la atención a este tema. Gracias, Alejandra. Rodolfo, adelante. Rápidamente, mi escepticismo no es un escepticismo de un académico de gabinete, sino que es resultado de que nos tocó ir 2 veces al Congreso Federal a tratar de defender los presupuestos para los programas migrantes, que en colectivo con Sin Fronteras y con el MUMI y con otros académicos buscamos defender, argumentar la importancia de la comunidad migrante mexicana y avanzar en políticas migratorias muy amplias para todos los migrantes, y en general en términos formales nos decían que estaban interesados, pero la decisión del Congreso fue reducir los presupuestos para las políticas migratorias. Ya nos había pasado en el 2016 cuando hicimos una investigación en 6 estados sobre los impactos de la migración de retorno y logramos hacer la propuesta de un programa de apoyo para la reinserción integral de los migrantes con énfasis en 3 programas: programa de empleo, de educación y programa de salud. Fuimos al Congreso, fuimos al Senado, fuimos a Sedesol y no trascendió nada. De cualquier manera, nosotros estamos obligados a seguir trabajando en lo que hemos venido haciendo, y yo tengo que seguir trabajando el tema de política económica desde una perspectiva alternativa, porque al mismo tiempo sigo aprendiendo del debate que se está dando hoy en el Cono Sur. En el Cono Sur se está planteando hoy el debate frente al neoliberalismo. ¿Es viable una política post-keynesiana? ¿Es viable una política post-desarrollista? ¿Es viable el decrecimiento? Y uno tiene que aprender efectivamente lo que otros colectivos y otras organizaciones sociales están haciendo allá. En el caso mexicano, tengo 20 años colaborando con Sin Fronteras, aprendiendo con ellos, ayudando, igual con INMUMI. Y entonces, por mi actividad profesional, siempre dicen, bueno, a ver, ¿qué opinan quienes trabajan la parte económica? ¿Qué alternativas tenemos? ¿Cómo lo podemos plantear? Y ahí lo que yo he aprendido con otros colectivos que trabajan la parte macroeconómica son políticas de empleo. Así como Gaspar captó claramente que el gobierno de la 4T pudo haber tomado todo lo que había de propuestas de política migratoria para haber hecho una política de Estado integral sobre movilidad humana y no lo hizo, lo mismo pudo haber hecho en términos de empleo. A mí cuando me dicen, bueno, tú eres economista, estás metido en los temas de migración, ¿cómo fusionas eso con una perspectiva alternativa? Una política de Estado de empleo. Si la 4T, en lugar de 3 megaproyectos, hubiera planteado una política de Estado, generar 2 millones de empleo en todo el país, con énfasis en las zonas de mayor intensidad migratoria, de mayor intensidad de retorno, con énfasis en frontera norte y en frontera sur, creo que estaríamos teniendo un escenario general, económico, sectorial y un escenario de violencia muy por abajo de las características que se tienen actualmente. Entonces tendré que seguir trabajando el tema de política económica tanto a nivel nacional como política económica en las regiones de mayor intensidad de retorno y mayor intensidad migratoria. Y más aún cuando existen estas decisiones como en Michoacán y en Zacatecas de pretender desaparecer las secretarías migrantes. La tercera área donde he estado intensificando el trabajo de colaboración y aprendizaje son con más de 80 organizaciones mexicanas en Estados Unidos, fundamentalmente California, Illinois y Texas, lo que se llama ya el colectivo de federaciones y clubes migrantes mexicanas, en apoyar lo que es la construcción de su agenda migrante transnacional y en apoyar el diseño que ya se hizo llegar al Ejecutivo Federal de una propuesta de presupuesto migrante para el debate ahora en noviembre del presupuesto 2022. Por vez primera, los migrantes tienen un pequeño grupo de 11 migrantes, diputados migrantes de los diferentes partidos políticos, frente a la planadora de 500. Pero de cualquier manera creo que estamos obligados a apoyar el debate, apoyar la argumentación, y son las 3 áreas de trabajo donde les digo que en plan de broma les digo a mis alumnos que seguiremos trabajando los próximos 50 años o hasta que nos toque fertilizar la tierra. Gracias, Rodolfo. Vamos cerrando con 3 preguntas muy interesantes de personas que están participando en el webinario. Y la primera pregunta es de Verónica Fedorowski, quien trabaja con migrantes centroamericanos aquí en Los Ángeles. Ella pregunta, ¿cuál y cómo creen que debe ser la política de AMLO respecto a los y las inmigrantes, sobre todo centroamericanos y haitianos, dentro de México y respecto a Estados Unidos con Biden?
¿Algún pensamiento sobre eso? ¿Alguno de ustedes dos? Yo creo que la política tiene que ser de extremo respeto a los derechos humanos y el trato a los migrantes de otras nacionalidades no tiene que ser diferente al trato de los mexicanos. Tiene que haber un trato coherente para todos, porque de repente en los medios mexicanos da la impresión como que a los migrantes hay que tratarlos por caridad, con visión de derechos humanos. Hay que tratarlos con pleno respeto a los derechos humanos como cualquier ciudadano mexicano. De facto, se ha aplicado esta visión criminalística hasta en la mayoría de los medios de comunicación de nuestro país de manera desafortunada. Pues yo agregaría a eso que tiene que haber un enfoque en una política. Lo mismo que estamos pidiendo para los migrantes mexicanos en Estados Unidos es lo que tenemos que ofrecer a los migrantes en territorio mexicano, y eso es condiciones dignas para migrar, opciones de establecerse temporal o permanentemente en el país, y políticas que apoyen su integración plena, y eso significa el acceso a derechos, a las instituciones públicas en todos los ámbitos. Y como dice Rodolfo, no es no tiene que ser algo distinto a lo que se ofrece a los ciudadanos, no le va a quitar recursos a lo que se ofrece para ciudadanos mexicanos, sino que tiene que ser de manera conjunta, y que al atender el tema migratorio también nos podamos dar cuenta de las estructuras que hay que mejorar para los propios ciudadanos en temas de empleo, de acceso a la educación, acceso a la salud, vivienda. Todos estos temas económicos que Rodolfo ha planteado están en el centro de lo que es necesario para atender a poblaciones mexicanas y extranjeras en el país, pero tiene que haber una visión de romper con esas lógicas binarias que llevamos décadas, por las que llevamos décadas luchando en Estados Unidos, que nos queda clarísimo lo que eso impacta en términos de abusos de derechos humanos y rupturas a nivel social. Y estamos ahorita repitiendo ese patrón, y quizás en condiciones aún más riesgosas, porque la precariedad que hay en el acceso a servicios en México en algunas áreas del país, y también por la violencia que existe en el país y que pone a las personas migrantes en una condición de vulnerabilidad extrema. Entonces creo que ese tiene que haber un cambio radical en ese sentido, en la manera en que hemos atendido el fenómeno. Y también tiene que haber un cambio de discurso. Creo que a principios del gobierno de López Obrador, la secretaria de gobierno hablaba de un país de puertas abiertas, de un país de asilo, y nuestra historia como país que ha recibido a personas exiliadas de Centroamérica y del Cono Sur. Y eso ha cambiado, aunque fuera un discurso vacío alrededor a la par que se desarrollaban políticas de control. Ahora no hemos tenido un liderazgo político que ponga en el centro un discurso de una política humanitaria hacia los migrantes. Entonces creo que es importante que retomemos esas ideas a nivel de narrativas, y que no solo recaigan en el gobierno, también en la opinión pública y otros espacios desde donde se pueden hacer esos reclamos. Y lo que decía antes, que nada más para retomar parte de la presentación inicial, que el hecho de que López Obrador esté descalificando tanto a académicos y a sociedad civil es parte de lo que impide que estas alternativas y estas posibilidades de articular un discurso y una política distinta ocupen un espacio mucho más amplio, porque estamos, igual que en Estados Unidos durante el gobierno de Trump, en esta como contexto de la posverdad, en donde se descalifican a los expertos o a la sociedad civil como radicales y como cooptados por intereses externos. Entonces eso creo que es muy peligroso, y nos impide la posibilidad de tener un debate democrático y de que se presenten ideas alternativas hacia otras posibilidades de política. Excelente. Ahora, Steven Tobin nos pregunta, desde su opinión, durante los primeros 3 años del de Andrés Manuel López Obrador, ¿ha habido algo positivo o ha tenido algún impacto efectivo y beneficioso para algunos sectores de la población? Me parece que el intento de promover una campaña contra la corrupción, el intento de promover una campaña contra la corrupción
No quiere decir que la campaña se haya hecho de manera integral y con todos los resultados necesarios, porque vemos que los principales artífices de la corrupción en este país durante 40 años no han sido procesados ni están siendo procesados, pero de alguna manera lo que ha intentado esta forma de ejercer la función pública intenta erradicar la corrupción con algunos pequeños casos de personas que han procesado, pero en general los principales beneficiarios están ahí. Está el intento de orientar una parte del presupuesto para los programas asistenciales. Sigue vigente lo que Salinas de Gortari estableció con lo que era el Programa Nacional de Solidaridad, pero ahora el presidente pone sus propios programas aumentando la cantidad de beneficiarios a por lo menos 6 millones. Y seguramente esos 6 millones de personas, entre ellos los jóvenes, se sienten beneficiados y están agradecidos con esta medida. El otro elemento que creo que es un elemento que le ha generado legitimidad es esta austeridad en cuanto al comportamiento de no excesos que tenían los trajes de $15,000 de Peña Nieto y toda la forma de vida de ornato del jet set. Entonces creo que esos tres elementos son los que para las personas más identificadas con Morena creen que se trata ya de un cambio de régimen, pero esto es artificial. Yo como economista veo que no ha habido ninguna modificación sustancial de quienes están al frente de las actividades económicas dominantes en la economía, en la energía, en los medios de comunicación, en el transporte, en el comercio, prácticamente en todo. Y aquellos que eran la cúpula del poder se han convertido de facto en aliados del nuevo gobierno federal. Y lo que sí me preocupa es la ausencia de alternativas para darle cohesión a las organizaciones sociales y que estas organizaciones sociales hubieran obligado a un cambio, precisamente a un cambio en el Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial. En una de las primeras preguntas era muy importante una coyuntura que Gaspar señalaba. ¿Por qué durante el COVID no se tomaron decisiones importantes en el cambio económico y político? En el escenario del COVID se requería una verdadera estrategia de desarrollo económico y bajo el COVID en el 2020, con Morena en mayoría en el Congreso, se pudo haber promovido la reforma fiscal que se ha pospuesto en este país durante 60 años. Fue tan grande la ceguera o la ignorancia política de no asumir que no iban a tener siempre la mayoría en el Congreso, la negativa a la reforma fiscal, que yo creo que perdieron la oportunidad más importante de haber logrado un cambio de régimen con una reforma fiscal, una política cualitativamente distinta de fortalecer salud, fortalecer educación, fortalecer alimentación, fortalecer el desarrollo regional y sectorial. Y ahora finalmente parece que en 3 años se va a seguir administrando el neoliberalismo con este tipo de programas. Gracias, Rodolfo. Y bueno, para cerrar, tenemos una pregunta de nuestro colega desde la Universidad Autónoma de Nuevo León, Víctor Zúñiga, quien pregunta, ¿cuál es el pronóstico que ustedes, Rodolfo y Alejandra, hacen para Morena? ¿Sobrevive el partido ya huérfano de AMLO? A ver, sería... Adelante. Hay que especular, a ver, en su bolita del futuro mágica, ¿cómo se ve ese futuro para Morena? Una vez que salga Andrés Manuel. ¿Quién quiere comenzar? Adelante, yo lo que Rodolfo. Rápidamente lo que se ve, los 3 contendientes a la presidencia para el 2024, mi paisano Ricardo Monreal ya anunció que él va a aparecer en la boleta de Morena o de otro partido. Y está claro que él se está apuntando ya con Movimiento Ciudadano o con el bloque opositor. Esto significa de alguna manera que por lo menos una tercera parte de Morena, y de esta Morena no de los 30 millones, del grupo político de los activistas, es gente que no va a permanecer en Morena, porque Monreal no va a ser el candidato de Morena. Y luego viene qué va a pasar con los otros 2 candidatos, con Claudia, que tiene todo un sector muy organizado, fortalecido ahora que se lleva Batres, y está precisamente Ebrard.
Entonces, mi planteamiento es que no desaparece Morena, pero Morena va a llegar debilida, va a llegar muy debilitada, y que Morena va a ser un partido de duración muy efímera que no va a trascender 2 sexenios más. Y ahí vamos a tener una amplia masa de estos 30 millones que ahorita no se sienten identificada ni con Movimiento Ciudadano ni con ningún partido. Y el reto ya no va a ser solamente a Morena, sino a toda la clase política mexicana. Si va a ser capaz de construirse, de reestructurarse a fondo, o si tenemos una clase política podrida como la italiana y la brasileña, que de repente cambian de nombre, pensaban seguir las recomendaciones de Iván Sebastián, pero seguían con las mismas prácticas. Entonces, mi escenario es que Morena no trasciende 2 sexenios más, pero la clase política ve como la descomposición del PAN, la descomposición del PRI. Entonces, ahí el Movimiento Ciudadano intenta hacer el Benjamín, pero captando a dirigentes y lideresas que vienen precisamente con ese gene del apetito del poder y todo eso. Entonces, la pregunta que hace nuestro amigo Víctor Zúñiga con la sonrisa que siempre le caracteriza es una pregunta no solamente para Morena, sino para toda la clase política. Y que Dios nos agarre confesados cómo va a acabar esto, Víctor. Alejandra, Sí, tus comentarios para cerrar esto. Adelante. estoy totalmente de acuerdo con el análisis de Rodolfo. Creo que hay una fractura política muy amplia. Probablemente sobreviva Morena, no puedo anticipar cuánto, pero creo que lo interesante es ver cómo se forman estas coaliciones entre partidos, que al final es lo que nos lleva a lo que decía Rodolfo hace tiempo, es esas coaliciones y esos compromisos, esas negociaciones que se hacen al final solo nos llevan al mismo modelo que teníamos antes, son los mismos intereses que se están replicando nada más con un nuevo nombre. Entonces, estos discursos y estas agendas se vuelven algo que no importa, porque en la mezcla de coaliciones y de cambios de nombre simplemente se está repitiendo la misma historia. Entonces creo que hay una desconfianza en general de todos los partidos políticos y eso probablemente lo vamos a ver mucho más fuerte en las próximas elecciones, porque aquí en la de 2018 la posibilidad de Morena realmente fue lo que unió a muchos sectores y muchas fuerzas en realmente pensar que podría haber algo distinto ahí y ha sido muy claro que no, rápidamente, y ahora no hay una alternativa que se esté apareciendo todavía en el escenario, mientras que Morena pues ha sido una enorme desilusión y ha caído en las mismas tendencias o peores de donde vino, ¿no? O contra las que estaba reaccionando. Entonces sí es un escenario político desesperanzador, como dice Rodolfo, que nos agarren confesados y con suerte que la movilización de la sociedad civil genere otras posibilidades. Creo que desde ahí sí se han generado propuestas distintas, de una política distinta, la candidatura de Marichuy, creo que de ahí podemos pensar en qué otro tipo de movimientos políticos se pueden crear. Los zapatistas se han vuelto a movilizar de manera importante en estos años también y podemos ver de ahí de dónde surgen otras propuestas políticas. Excelente. Pues muchísimas gracias, Alejandra, Rodolfo, por este análisis que nos hacen y por ese llamado a poner atención en la ciudadanización de la política, fuera de los partidos políticos, ver esa sociedad civil organizada que nos platica Alejandra, ver a esos migrantes que están forjando ese espacio para construir nuevas políticas públicas. Hay muchas cosas que darle seguimiento de reflexión y bueno, ahora terminamos que también pues, está en juego el futuro político para México, pero que vemos ya algunas luces desde los ciudadanos mismos y ciudadanas mismas. Pues vamos a seguir con esa conversación. Les agradecemos mucho. Rodolfo, Alejandra, qué gusto, qué placer por este análisis tan claro que nos hacen. Y bueno, le vamos a pasar la palabra a Brian para que cierre con este webinario. Adelante, Brian. Bueno, gracias a todas y a todos por haber venido hoy. Les recuerdo que tenemos un segundo webinario sobre la presidencia de AMLO, de esta vez de la perspectiva de periodistas o jornalistas, no sé decirlo en español, pero el día 18 de noviembre, si no me engaño, ¿no? Entonces, muchas gracias por su participación. Puede visitar a nuestro sitio
international.ucla.edu/LAI, o nuestro Facebook, facebook.com/UCLA-LAI. Muchas gracias por la participación de ambos los ponentes y a todos que vinieron hoy, y muy buenas tardes. Saludos, adiós.